a la entrevista del día como es habitual por las pantallas de Antofagasta Televisión. Hoy día vamos a conversar con Ignacia Picas, quien es la autora del libro Ser Feliz es Gratis, que tengo justamente acá en mis manos. Ella ha hecho noticia no solo por la publicación de este libro, ustedes recordarán también hace ya bastantes años en todo caso, pero que seguimos cuando ella dio la lucha para que se pudiera rendir, por ejemplo, la prueba CINSE y otras con sistema Braille. Ella es no vidente de nacimiento y además es reconocida hoy día porque ha venido varias veces al país, hoy está fuera de Chile estudiando leyes en Inglaterra, pero ha estado en nuestro país varias veces también rindiendo distintas charlas. Y está en Antofagasta a propósito justamente de que se va a encontrar con los estudiantes del Liceo Don Bosco. Así que parte de lo que vamos a conversar con ella va a tener que ver justamente con lo que ha sido hasta ahora su trayectoria. Ignacia, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista y aquí en Antofagasta Televisión. Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Ignacia, la charla que vas a dar para los estudiantes del Liceo Don Bosco es bastante sugerente. Dice no rendirse nunca, entiendo que es el título en cuestión, ¿no? Sí, así es. La verdad es que me gustaría un poco expresar ese deseo que yo tengo de hacer todos los sueños realidad. No importa lo que pase, no importa las circunstancias. Yo creo que todos somos capaces de hacerlo si no nos rendimos nunca. Y la verdad es que por eso estoy aquí, para mostrarles eso, que al final es importante no rendirse nunca para seguir nuestros sueños. Ignacia, es muy difícil ser estudiante hoy día también porque temas como por ejemplo el bullying y otros están muy presentes hoy día en los distintos establecimientos educacionales. Muchos jóvenes de repente sienten que a veces pequeñas cosas que les pasan a alguien que tenga problemas, por ejemplo, de su peso, a alguien lamentablemente, y sí. esas cosas afectan muchísimo. ¿Cuál sería, por ejemplo, tu experiencia? Porque a ti te costó, me imagino, muchísimo el poder salir adelante, el poder estudiar, el que primero el braille fuera incorporado, luego los sistemas tecnológicos, me imagino. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú entregarías, por ejemplo, hoy día respecto a estos estudiantes y cómo está el bullying, el ciberbullying hoy día? Bueno, yo creo que, o sea, como tú muy bien lo dijiste, yo creo que el bullying es uno de los temas más actuales en esta sociedad, ¿no? Porque la verdad es que lamentablemente está en todas partes, no solo en los estudios, sino también puede estar en el trabajo incluso. Y yo creo que pensaría que tampoco hay que como, ¿cómo diría en español? Como disminuir la importancia que tiene. Porque yo creo que en realidad yo podría decir, bueno, la gente que sufre bullying, ¿qué importa? Puede ser feliz igual, o sea, me gustaría aclarar que no se confunda eso de no rendirse nunca con el hecho de darle importancia, la merecida importancia que tiene el bullying en nuestra vida, porque la tiene. O sea, es algo que si a mí, yo he sufrido bullying también cuando estaba en el colegio, y la verdad es que es algo que no se lo deseo a nadie, es muy doloroso, uno lo pasa muy mal. Y algunas veces ni siquiera, o sea, la mayoría de las veces ni siquiera tiene la culpa de que le hagan bullying, porque simplemente hacen bullying por ser diferentes. Y yo creo que eso es importante darle la importancia que merece, porque antes, no sé, me han contado, por ejemplo, mis abuelos, que en su generación no se le daba esa importancia. Entonces, bueno, si te molestaban era normal y uno tenía que seguir saliendo adelante como pudiera, ¿no? Pero yo creo que me alegra mucho de que hoy estemos dándole la importancia que es lo que significa este tema para poder ponerle freno y permitirnos también salir adelante, ¿no? Ignacia, tú dices que lo primero es entonces es deber de los estudiantes y del resto de la comunidad educativa. Muchas veces son profesores o los propios alumnos quienes, viendo una situación, no toman eso para sancionar, para adoptar medidas en el establecimiento. Por ejemplo, tú dices, yo también sufrí bullying. ¿Te hubiese gustado, claro, que la acción de tus profesores, de tus pares, hubiese sido quizás más inmediata para no tener los efectos tan negativos que tiene, ¿cierto?, el tema del bullying? O sea, es que en realidad fue bastante inmediata la acción que ellos tomaron. Pero, bueno, las niñas pequeñas son inmaduras, ¿no? Y cuando ven algo diferente les gusta bromear y molestar y claro, se olvidan de que una broma no es divertida si la persona que se la hacen no se ríe con ellos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta porque yo sé que estos casos de bullying pueden ser serios. O sea, hay gente que se ha quitado incluso la vida, ¿no? Entonces, realmente yo creo que se hizo todo lo que se pudo. Al final, mis compañeras de curso y yo tenemos una muy bonita relación ahora. Ellas han madurado, han entendido que la diferencia es algo muy valioso y yo creo que se han dado cuenta
de lo que fue esa situación y cómo pudieron remediarla. Ignacia, y hablando de discriminación, hoy día tú estás, hasta donde entiendo, en Inglaterra, ¿cierto?, estudiando leyes. ¿Cómo ves que Chile ha avanzado en los temas respecto de la discriminación? Yo lo decía al comienzo de la entrevista, a ti te tocó dar una lucha incluso para poder rendir una prueba y que estuviera el sistema Braille de por medio. Hoy día se han hecho muchísimas otras políticas respecto de la inclusión y de no discriminación en Chile. Tú vives en Inglaterra, cuando comparas, ¿cómo ves a este país respecto de eso? Bueno, yo creo que existen varios aspectos de la inclusión. De hecho, yo doy charlas sobre la inclusión, así que para mí es un tema muy interesante en el que estoy realmente fascinada por aprender más. Yo creo que existe el factor infraestructural de la sociedad, en el que yo creo que Chile está un poco atrasado todavía. Por ejemplo, en Inglaterra existe mucha más infraestructura accesible. Por ejemplo, existen pasos de cebra marcados en braille, en relieve en el suelo. Los semáforos ya no tienen ni siquiera sonido, sino que tienen un pequeño conito que está en la parte posterior del semáforo y gira cuando hay que cruzar. Y eso es porque como hay calles con mucho tráfico, muchas veces el sonido del semáforo se confunde con el tráfico. Entonces lo han hecho así para que nosotros podamos sentir el cono ese que gira y podamos pasar cuando corresponde, aunque haya un gran tráfico. También hay, bueno, las líneas del metro están todas marcadas hacia dónde ir, las escaleras tienen un piso diferente, las paradas de micro también tienen un piso diferente para indicar que hay una. En fin, hay muchas cosas accesibles que la verdad es que me hacen estar tranquila de que si yo voy con mi bastón por la calle, yo voy a saber dónde voy, digamos. Y además que la gente respeta mucho a las personas discapacitadas en el sentido de que nos dejan cruzar, nos ayudan bastante y todo eso. Y eso es muy bueno. ¿No sientes lo mismo en Pero Chile? aquí en Chile también hay otro aspecto que es importante en la inclusión, que es el aspecto social, ¿no? Y yo creo que aquí en Chile ese aspecto sí lo tenemos. Yo creo que habría que potenciarlo aún más. Porque los chilenos en general nosotros nos gusta ayudar, somos solidarios en verdad. Y también somos menos estructurados que los anglosajones. Y eso yo también lo he visto y creo que es un beneficio para nosotros como sociedad. Porque, por ejemplo, allá muchas veces se cierran mucho por el hecho de yo ser no vidente. No sé, doy un ejemplo tonto. Yo quería adoptar un gatito hace poco y no me dejaron porque yo era no vidente. Y según ellos yo no lo podía cuidar porque no podía ver, que obviamente no es verdad. Pero son esas cosas que se cierran antes de ver cómo se puede hacer. En cambio aquí los chilenos somos más como de, bueno, nos la arreglamos en el camino, ya vemos qué hacemos, por último hacemos algún arreglo por ahí. Es como más flexible, ¿no? Y yo creo que eso beneficia mucho. Así que si todos tenemos aún un mayor espíritu solidario y ayudamos en las calles y vemos si podemos preguntarle a las personas si necesitan ayuda, etcétera, cuando estén complicados con la parte infraestructural, digamos, yo creo que todo estaría mucho mejor. Tuviste la oportunidad también de reunirte recientemente, Ignacia, con la primera dama. Hablamos de Cecilia Morel. ¿Qué sale de esa reunión también y qué temas trataron con la primera dama? Bueno, en realidad esa reunión yo la hice porque me gustaría, o sea, a mí, yo tengo un gran interés, como estaba diciendo, por la inclusión social, ¿no? Y entonces yo hice una serie de propuestas que quería decirle a la primera dama a ver si se podían llevar a cabo. Eran en cuanto a, bueno, todo lo que se puede mejorar, ¿no? Mejorar las infraestructuras, crear más concientización social a través de campañas. Le conté también que acabo de escribir un nuevo cuento. Aparte de mi libro, escribí un cuento y quería preguntarle a ver si me ayudaría a lanzarlo, porque es un cuento de la inclusión social también. Entonces es un cuento que me encantaría que fuera conocido. Y nada, en realidad fue eso, más bien. Le conté qué se siente ser no vidente en este país, porque muchas veces yo pienso que ellas tienen la mejor intención del mundo, las personas como doña Cecilia, pero en realidad, claro, ella no es no vidente, no tiene cómo saber qué es lo que estamos pasando nosotros, nuestras dificultades, si uno de nosotros no se lo cuenta. Entonces, esa fui yo se las quise contar, cómo es nuestra vida. De alguna manera vas
estudiando leyes también porque buscas hacer esos cambios, o sea, si uno piensa desde que te conocemos a través de los medios, ¿cierto?, de comunicación, cuando hiciste esta lucha por incorporar el sistema braille, luego cuando lanzas también el libro, que es otro momento en que se conoce también lo que has hecho hasta ahora, Ignacia, mediáticamente, y ahora con estas charlas, ¿es un poco también tú estudias leyes para buscar hacer cambios o por qué hoy día estás también como con tu foco puesto en trabajar por la inclusión social o estos Sí, otros efectivamente, temas? yo creo que las leyes son una buena herramienta para partir, porque si uno conoce las leyes, uno tiene de dónde saber cómo poder incluir a todas las personas en esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy estudiando Derecho Inglés, pero quizá en algún futuro puedo cambiar, o sea, perdón, puedo convalidar mi título o hacer algo parecido, aunque en realidad las leyes tienen muchas salidas, entonces quizá trabaje en algo totalmente diferente. Me llama mucho la atención el área diplomática, el área del derecho de familia, pero aún así yo sé que en mi tiempo libre me voy a seguir dedicando a dar charlas y a promover la inclusión porque es algo que realmente me fascina. ¿Qué te pasa cada vez que vas a dar una charla? Un poco, ¿se va haciendo un trabajo mecánico? ¿Siempre te sorprendes, Ignacia, cuando te reúnes con estudiantes? Me imagino que no es solo el público al que tú vas, quizás te ha tocado también enfrentar públicos más adultos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo doy charlas a colegios, a universidades y a empresas. Y no podría decir que es mecánico, la verdad, porque nunca es igual, una charla nunca es igual a otra. Yo siempre digo que hay 3 charlas. Una, la que nosotros pensamos que vamos a dar así en nuestra cabeza. La otra que damos cuando estamos ensayando y la otra que es cuando damos frente al público. Y esas charlas nunca son iguales, nunca, nunca. Porque muchas veces me pasa a mí que yo digo, bueno, voy a decir esto en este orden, no sé qué, y justo me surge otra idea diferente y entonces lo digo de forma distinta. Y yo creo que también intento adaptarme a las circunstancias particulares en las que estoy dando esa charla. Así que la verdad es que sí, siempre me sorprendo, además que siempre dejo un espacio para que me hagan preguntas y yo para hacer preguntas también, cosa que podamos interactuar con el público. Entonces, como nunca me toca el mismo público, es muy interesante escuchar qué es lo que ellos tienen que decir y cómo son sus vidas y qué les pareció mi testimonio. Y las preguntas más habituales que te hacen, Ignacia, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que la gente siempre quiere saber y te pregunta? Uy, es que no sé, a ver, tendría que pensar, es que me han hecho un montón de preguntas siempre, bueno, generalmente son cosas de los no videntes, ¿no? Por ejemplo, cómo sueño, si sueño durmiendo, digamos, o cómo veo los colores, cómo percibo los colores, o si me gustaría llegar a ver algún día, o si... ¿Qué pienso? Una vez me preguntaron qué pienso yo de las personas videntes. Varias preguntas. ¿Hay algo que te haya así. marcado mucho en alguna de esas preguntas o algo que te haya sido difícil también contestar? Bueno, quizá antes me hacía un poco más difícil hablar, por ejemplo, sobre temas como el bullying. Pero yo creo que, o como la depresión, por ejemplo, yo también he sufrido de depresión. Pero en realidad, ahora que estoy creciendo, me doy cuenta que esos son como tabús tontos que se pone en la sociedad y que no deberían ser, no tendrían por qué. Porque nosotros no somos culpables de nada, o sea, las personas que se enferman nomás, no tienen culpa de nada, ¿no? Y las enfermedades mentales siempre han estado vistas como, ay no, está loca esa persona, que en verdad... Y yo encuentro que es hora de hablarlas y de enfrentarlas y de que si hay alguien que en este momento me está escuchando que tenga algún problema como este, que se vea deprimido, que se vea como, que piense que puede tener algún tipo de enfermedad mental, que pidan ayuda, es importante, porque al final todos los seres humanos somos susceptibles a esto. En verdad, no es que estemos locos y el bullying tampoco es nuestra culpa en realidad. O sea, simplemente por el hecho de ser diferente, la gente muchas veces no valora eso. Y yo encuentro que es hora de hablarlo. Y por eso me costó un poco como dar el paso ese de hablarlo, pero hoy día ya no. Pienso que es importante hacerlo para que la gente se sienta identificada y vea que ellos no son los únicos que están pasando por este tipo de situación. Sí, yo justamente te preguntaba, Ignacia, en realidad cuáles eran las preguntas más habituales, o sea, algo te había incomodado, porque también yo siento que en Chile, pese a que se ha avanzado mucho en inclusión, cuesta todavía mucho hablar abiertamente de temas como el bullying, tú pusiste la depresión, y también el tema de la discapacidad. Todavía en Chile hay mucha gente que no sabe cómo tratar, incluso en el lenguaje no sabe cómo referirse a alguna discapacidad. ¿Sientes tú que a lo mejor también se puede avanzar respecto de testimonios como estos hoy día, o de generar qué tipo de espacios ves tú para que la gente tenga la facilidad de hablar
o de entender lo que es vivir con discapacidad hoy día? Yo considero que el primer paso que la gente puede dar es dejar de tenerles lástima a las personas discapacitadas. Porque yo sé que suena muy crudo lo que estoy diciendo, pero es así, yo lo he visto, yo lo he vivido. Me han dicho, ¿no puedes ver? Ay, pobrecita, qué pena. Qué pena que no puedes ver porque no puedes. Una vez me dijeron, ay, no puedes ver el sol, qué pena. Yo como, a ver, señor, yo le voy a contar. Resulta que yo estoy muy contenta con la vida que llevo. Y es verdad, yo no tengo ese sentido, pero tengo 4 maravillosos sentidos que tengo muy desarrollados y que me permiten percibir el entorno que hay a mi alrededor de una manera increíble, incluso más profunda que las personas videntes, que se dejan llevar mucho por la imagen, por el prejuicio. Yo no tengo nada de eso. Y yo creo que las personas no videntes estamos más cercanas también a la naturaleza, a los seres superiores, y eso es genial. Porque no nos dejamos llevar por todo eso del mundo que muchas veces envuelve a las personas. Y tampoco tenemos tanta cochinada que hay en este mundo que, no sé, nos contamina. Bueno, las personas que ven les contamina la visión, ¿no? No sé, los carteles, las revistas, todo eso que en verdad quizá haya información útil, pero muchas veces también es información que contamina. Yo, gracias a Dios, no la tengo. Y la verdad es que eso me ha permitido ser una persona más centrada en lo que en verdad importa, que es pasar el tiempo con las personas que yo quiero, que me quieren a mí, disfrutar la naturaleza y fijarme en los pequeños detalles del día a día. Y yo creo que no hay razón para tenernos lástima. Al contrario, yo creo que todos somos diferentes y tenemos que estar orgullosos de quienes somos. Ignacia, una cosa es que el resto mire con discriminación o con lástima, como dices tú, a las personas que viven con cualquier tipo de discapacidad. Pero también es muy difícil para quienes están con alguna discapacidad hoy día, sí, claro. Aquellos que nacen o que por algún motivo adquieren una discapacidad. ¿Tú sientes que también hay un momento en la vida, cierto, que a quienes viven con discapacidad les toca atravesar de decir, este es el momento en que yo lo que podría ser una desventaja, lo transformo en una ventaja? Porque tú dices, claro, no tengo este sentido, el de la visión, pero tengo todos los demás que me permiten, ¿cierto?, sacar fortaleza. ¿En qué momento de tu vida lo que podría ser para muchos una desventaja se transforma en la ventaja? Porque uno podría decir, ¿cuántos han escrito libros? ¿Cuántos han estado dando charlas? O muchos que quizás muchos quisieran lograr algunas de las cosas que tú has hecho con todos los sentidos. Ventaja, no sé si ventaja, porque ventaja implicaría en el fondo que yo estoy en una situación más aventajada como respecto a los demás. Y yo creo que no es así, lamentablemente, pero yo creo que he sacado lo mejor de mí nomás. Y me considero una persona que trabaja muy duro, día a día, para salir adelante. Yo siempre he pensado que hay gente que les toca fácil en la vida y otra gente que no, y tenemos que trabajar duro a los que no nos toca fácil, ¿no? Porque yo les voy a decir la verdad, o sea, sí, ser no vidente es muy bacán, como digo yo. O sea, uno puede encontrar varias cosas impresionantes que otras personas quizás no las tengan, pero es muy difícil. No voy a mentir, o sea, es difícil levantarse día a día y tener que... Porque al final para mí todo es un reto en la vida. No sé, por ejemplo, cosas muy tontas como, no sé, elegir la ropa que me voy a poner para ir al trabajo o a la universidad o donde sea. Servirme el agua caliente del té o el café en el desayuno. Esos son retos muy difíciles. De hecho, lo del agua caliente yo creo que lo superé hace como 1 año. Antes de eso no sabía ponerme el agua, o sea, me daba mucho miedo quemarme. Y yo creo que son retos que la gente vidente o la gente que no tiene discapacidad no los ve, porque me imagino que para ustedes es como, sí, pero me hago agua caliente. Listo, me pongo agua caliente y me voy. Para mí no es así. O sea, para mí toma tiempo, toma energía, toma concentración. Entonces, usar el resto de los sentidos toma mucha concentración, mucho más que... O sea, porque al final las cosas no son tan obvias para nosotros, ¿no? Y es por eso que yo creo que no sé si transformarlo en una ventaja, pero al menos sí decir... O sea, primero yo creo que son 2 cosas. Una, es normal sentirnos como de repente sobrepasadas por el hecho de tener discapacidad y decir, chuta, es tan difícil esta vida, ¿por qué me tocó esto a mí? O sea, qué horror, o sea, que en verdad me encantaría como algún día levantarme y no tener que concentrarme tanto para echarme un simple vaso de agua caliente, en serio. Es normal, o sea, yo de repente pienso que es como que si yo fuera un camello que voy caminando o una llama, me gustan las llamas y aquí en el desierto hay muchas, así que bacán. Si yo fuera una llama con carga en el lomo y en la carga de repente se me cayera
al suelo y yo me cayera también y tuviera que recogerla. Y de repente me siento como que no soy capaz de recogerla sola porque pesa mucho. Y eso es duro. Pero por otro lado digo, bueno, es lo que tengo, es la carga que tengo que llevar y realmente puedo aprovechar mis otros sentidos para llevarla lo mejor que yo pueda. Y vamos a trabajar duro y salir adelante. Yo creo que esa es la actitud que me gusta tener en la vida. Y eso es más fácil con la familia que te tocó, Mucho más afortunadamente, fácil, ¿no? Sí, yo no podría hacerlo sola. Porque en los momentos en los que se me cae la carga a mí, necesito a alguien que me la ayude a recoger, porque muchas veces pesa mucho para mí. Eso es importante también, la familia, y muchas veces hay personas que incluso viven con una discapacidad y que no tienen núcleos familiares tan fuertes. ¿Crees que las redes de amigos, las redes de los colegios, de los clubes deportivos hoy día, que incluso hay muchos clubes deportivos que funcionan, ¿cierto?, con la inclusión, que funcionan para personas con discapacidad, deportes que se han construido en base hoy día a distintas discapacidades? ¿Crees que también esas redes de apoyo pueden ser importantes cuando a veces no se tiene la fortuna, como en tu caso, de tener una familia que te apoya? Sí, sí, claro, de todas maneras, yo creo que, no, incluso si uno la tiene, yo creo que es importante buscar instancias en las que podamos conocer gente que está pasando por una situación parecida a la nuestra. Yo lo considero como algo muy importante. Yo en Inglaterra intento buscar eso, situaciones parecidas a la mía, porque yo allá no tengo mi familia, lamentablemente. Entonces, claro, se me hace difícil llevar la carga a mí sola, pero estoy tratando de buscar como grupos de jóvenes que no vean y que sean parecidos a mí, como para poder como tener un ambiente entretenido, ¿no? Ignacia, hablaste recién de un cuento. ¿Esa es tu próxima ambición? Dije, a lo mejor lo que quieres hacer prontamente es escribir y poder lanzar finalmente este cuento. ¿Tienes alguna otra? Porque claro, el libro ya lleva un tiempo, que sin duda es muy importante para muchos, pero ¿tienes ganas de seguir haciendo otras cosas en lo escrito o tienes qué ideas de aquí en adelante? Bueno, mi cuento ya está listo, ya lo tengo listo, así que si Dios quiere, en algún momento lo van a poder ver. Yo creo, me encantaría, porque es un cuento de mucha inclusión social. De hecho, lo hice para eso. Cuando lo escribí, pensé en yo ir a cada colegio de Chile y, bueno, del mundo, si se pudiera, y leerles el cuento a los niños pequeños. Yo creo que, porque yo pienso que los niños son como la base de toda la inclusión en el futuro, porque ellos son las futuras generaciones. Y me encanta escribir, y yo creo que siempre lo hago. Ahora, de hecho, estoy escribiendo otro libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Siempre me gusta mucho escribir en el tiempo libre. No sé si para publicarlo, pero siempre me gusta como plasmar mis ideas, porque tengo una buena imaginación. ¿Tienes ganas de volver a Chile después de que termines de estudiar? ¿O? Sí, Chile es mi casa. Yo la considero como mi casa. O sea, es como, bueno, yo nací aquí y yo me crié aquí. Entonces, como el país donde como que uno puede andar como me decía un amigo brasileño el otro día, como más como aliviado, como más como alivianado, como más como despreocupado en su propio país, porque en los otros países es como, ay, tengo que hacer amigos, tengo que aprender el idioma, tengo que hablar no sé qué, y entonces como que uno se preocupa mucho. En cambio, como que en su propio país como que se siente en casa, se siente libre, y yo creo que eso me gusta. Así que sí, de todas maneras, y si no es para vivir, siempre voy a volver a visitar, porque me encanta. Ignacia, gracias por acompañarnos en la entrevista del día acá en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.